Muy buenas tardes con todo el público que nos acompaña de manera virtual esta tarde desde diversas partes del país. Empresarios, emprendedores, académicos, incluso autoridades de la macrorregión norte nos han acompañado durante los días previos y hoy también estarán conectados para dar inicio a la sesión final de esta 32ª edición del Encuentro Empresarial del Norte. Resiliencia para retomar la senda del desarrollo. Así es, Jorge, le damos la bienvenida a todo el público que hoy nos está acompañando en este tercer y último día de este evento tan importante, el evento empresarial más importante del norte del país, que organiza, por supuesto, la Cámara de Comercio de Libertad y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas. Así es, ahora vamos a dar pase, Bonnie, a nuestras categorías y a nuestros auspiciadores que el día de hoy, como lo han hecho en esos 2 días, nos han acompañado en el patrocinio de la 32ª edición del Encuentro Empresarial del Norte. Así es, vamos a agradecer entonces en primer lugar a categoría Lead, Lenovo. En la categoría Diamante tenemos a Cartavio y Casa Grande. En categoría Platino agradecemos a APME Ingenieros, Minera Poderosa, Chimú Agropecuaria, Caja Trujillo, Universidad César Vallejo, Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible ADAS, Grupo Escacorp, RIMAC Seguros y REA Seguros, Cuavi y Promigas Perú. En la categoría Oro, Virus Sociedad Anónima, Grupo El Rocío, Alerta Médica, Huemura, Grupo FG, Minera Boro Misquichilca, Manucci Diesel, Estudio de Abogados Villarán y de la Rosa Colina Castillo, Forma Vena, Grupo Transpesa, Hotel Ibis, Salaberry Terminal Internacional, Molino La Perla, Tuesta y Sedano Abogados, Ultrasegur y Damper. Y en Media Partner, Táctica Comunicaciones, Punche Consultores, Grupo La Industria, Grupo La República. Y bien, antes de dar inicio a las conferencias del día de hoy, queremos recordarles que quienes deseen compartir por sus redes sociales comentarios referidos al 32º Encuentro Empresarial del Norte o seguir lo más resaltante de cada jornada que iremos compartiendo por las redes sociales de la Cámara de Comercio de la Libertad, pueden hacerlo con el hashtag 32ENN. Asimismo, quienes deseen hacer alguna pregunta a nuestros ponentes pueden hacerlo a través del chat. Las respuestas serán publicadas posteriormente en la página web www.een.pe. Y bien, Jorge, es el momento de dar inicio a las disertaciones de hoy junto al gerente de soluciones para Latin American Spanish de Lenovo, Mauricio Arcila Garzón, quien dispondrá de 40 minutos para su conferencia denominada Transformando la Educación a través de la tecnología de soluciones. Vamos a leer un poco de su hoja de vida. Es colombiano, diseñador industrial, egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, con estudios complementarios en las áreas de mercadeo y ventas, finanzas. Recientemente ha culminado un programa de alta gerencia y dirección en la Universidad Javeriana de Bogotá. Cuenta con más de 22 años de experiencia en la industria de tecnología en Colombia, donde ha tenido varios cargos, entre los que se resaltan la gerencia comercial y posteriormente la gerencia general de SET Internacional de Colombia, multinacional mayorista en distribución de productos de IT. Desde hace más de 5 años trabaja para Lenovo, fabricante líder mundial en venta de tecnología. Desde hace un año tomó su cargo actual como gerente comercial para los países de América Latina de habla hispana en la división de Smart Solutions. Dentro de esta división se encuentran las soluciones de colaboración, estaciones de cómputo para trabajo especializado, ecosistema de accesorios y opcionales para cómputo tradicional y también la vertical de educación. Adelante, señor Mauricio Arcila. Bienvenido al 32º Encuentro Empresarial del Norte. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de participar en este importante evento con tanta tradición. Voy a tratar de, a través de mis palabras, dar un mensaje para los empresarios, para los emprendedores, para la gente del área de educación que está en este espacio. Como vieron en la presentación, mi fortaleza está en la industria de tecnología, trabajo para una compañía de tecnología y es allí donde se robustece mi mensaje hacia ustedes el día de hoy.
Como bien lo decían, mi cargo es Smart Solutions Manager para toda la región de América Latina de habla hispana. Y hoy quiero contarles un poco cómo Lenovo está transformando la educación a través de soluciones que hemos llamado Smart. Entonces, pues dando inicio a eso y poniendo un poco de contexto, pues quería compartir con ustedes información, llamémoslo relevante, para ponerlo en contexto de que hacia dónde están las cosas. Y bueno, acá cito algo que se desarrolló, un comentario que se desarrolla en el Tecnológico de Monterrey hace ya unos años, pero que pone en contexto un poco lo que está pasando en el mundo de educación. Básicamente, lo que tenemos que entender hoy como empresarios, como proveedores, como constructores de tecnología es que la educación está evolucionando y debe evolucionar, buscando que los alumnos conecten la educación con sus propias vidas, obviamente estén preparados para el futuro, que el futuro está cada vez más acelerado y viviéndose de una manera más vertiginosa y por supuesto, pues digamos que la tecnología y la pedagogía deben trabajar juntas en el mundo de hoy. Tal vez en el pasado era algo un poco extraordinario, es decir, sucedía en ciertos momentos del proceso de educación, pero hoy la tecnología está embebida en todo el proceso de educación todo el tiempo. Finalmente, pues tenemos que tener claro que todo el contexto del aprendizaje debe estar tocando y alrededor de la tecnología, por eso es importante empoderar mucho más a los docentes y por supuesto y definitivamente, y es de donde un poco vamos a hacer énfasis el día de hoy, es cómo transformamos las aulas en espacios de aprendizaje innovadores. Entonces, definitivamente en este contexto hace sentido, digamos, ir a ciertos pilares que nuestro partner Google, pues digamos que definió acerca de las tendencias en el tema de educación. Y creo que allí podremos encontrar o podrían ustedes encontrar el mejor resumen del mensaje que queremos entregar. Definitivamente el tema del primero es la responsabilidad digital. Todo lo que signifique hoy digitalización de procesos, de entornos educativos, de la vida diaria que vivimos, requiere una responsabilidad digital. Ya no solamente estamos viviendo la aceleración digital, o sea, la era digital de la que hablábamos hace muy poco, ya estamos hablando desde la aceleración digital y, por supuesto, desencadena un tema de responsabilidad digital, que incluye el manejo correcto de la información, cómo esa información también está resguardada de la manera correcta, la compartimos de manera correcta, cómo aprendemos a discernir con la información que tenemos. Así que el tema de responsabilidad digital se vuelve clave en este nuevo mundo de educación. Ahora bien, tenemos que buscar que nuestros alumnos tengan un pensamiento, y aquí lo llama Google como un pensamiento computacional, con unas siglas que resumen lo que significa es que nuestros alumnos estén cada vez más enrolados o realmente embebidos y relacionándose permanentemente con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Este entorno, llamémoslo, de habilidades, definitivamente son las que van a ser fundamentales en el futuro de nosotros. Así que cada vez debemos integrar más el pensamiento computacional en el pensum de los que nuestros alumnos hoy participan y estudian. El tema de aulas colaborativas, sin lugar a dudas, es fundamental, seguramente por la aceleración de la situación que vivimos en los últimos 2 años debido a este caso tan particular de pandemia, pues aceleró el tema de que tengamos hoy unas aulas colaborativas. Y eso significa que nuestras aulas hoy en día no son necesariamente unos entornos en donde una persona tiene el conocimiento y lo transmite, sino que se comparte el conocimiento entre quienes están dentro del aula. Y también significa conectar personas externas o ajenas al entorno educativo tradicional para poder hacerlos colaborativos y que sumen en el aprendizaje que tienen los alumnos todos los días. Sin lugar a dudas, pues una pedagogía innovadora. Venimos arrastrando un modelo de educación tradicional repetitivo y tal vez sin ningunos modelos de innovación, razón por la cual hoy debemos innovar para llegar mejor a nuestros alumnos y poder cautivar un poco su interés para que aprendan y tengan mejor conocimiento y se preparen para el futuro. Por supuesto, la educación no solamente ahora es para aprender y sacar una nota y lograr un resultado, sino también estamos enseñando para que tengan habilidades en la vida y, por supuesto, y lo más importante, prepararse para un futuro laboral. Por supuesto, también hoy no hay que desestimar que el alumno hace parte integral de la educación, es decir, ya no solamente es un
es un interlocutor pasivo, sino que se vuelve un interlocutor activo dentro del aula de clase, porque el conocimiento está, por el uso de las herramientas de tecnología, está completamente abierto y permite una discusión, una discernión un poco más abierta en los entornos educativos. Así que no debemos temer a tener el aprendizaje o recibir aprendizaje por medio de estudiantes, o que los estudiantes tomen en algunos momentos el control del aprendizaje. Obviamente conectar tutores con escuelas, eso significa un poco más de networking, de que haya mucho más ayuda y cooperación entre los entes educativos que influencian la educación y, por supuesto, no desestimar el uso de tecnologías emergentes. Hay nuevas tecnologías que se están desarrollando que a veces estimamos son del primer mundo exclusivamente y no nos damos cuenta que son tecnologías que ya están hechas, son una realidad en nuestra región, en nuestras geografías y que pueden ayudarnos a acelerar el conocimiento y mejorar el conocimiento de quienes participan hoy en la educación. ¿Por qué pasa todo esto previo que les he contado? Porque definitivamente en menos de nada, pues el 50% de nuestra fuerza laboral serán millennials, el 5% serán centennials y por supuesto el 60% de trabajos que conocemos hoy día habrá desaparecido por la automatización de los mismos. Así que el proceso educativo se vuelve fundamental para la nueva realidad que estamos viviendo. Sin la transformación de la educación y la forma como aprendemos, digamos que la adopción de tecnología y estar en un mundo, digamos, mucho más actualizado, estar en la vanguardia de lo que el mundo requiere, sobre todo cuando hay un mundo hiperconectado, pues definitivamente nos va a retrasar en relación a lo que debemos estar. Razón por la cual ustedes, señores empresarios, los gobiernos deben legislar y apoyar herramientas que promuevan el desarrollo de la tecnología en las aulas de clase, no solamente en los colegios y en las universidades, es decir, en los dos ámbitos es súper importante porque definitivamente estamos creando habilidades para el futuro que ya estamos viviendo. Ahora bien, entrando un poco a cómo viene toda la transformación de la historia, quise hacer un resumen en la línea del tiempo de lo que hemos vivido como humanidad en términos de revoluciones industriales y cómo esas revoluciones definitivamente han impactado la educación. Entonces, acá ven un resumen de lo que viene pasando. Obviamente, en 1784, pues se inventa la revolución industrial, la máquina de vapor, empiezan las máquinas a operar, la fuerza laboral manual empieza a sufrir, digamos, los cambios de la modernidad, y es por eso que de alguna manera la educación empieza a crecer en ese momento y se define un currículum para preparar a esas personas para el manejo de este tipo de máquinas en su momento. Entonces, de alguna manera, el hecho de requerir o de crear nuevas tecnologías impactó la educación, porque debimos transformar la forma en que educábamos a las personas, porque ahora necesitamos prepararlas para un nuevo reto. Ya no son fuerza laboral únicamente de manual, sino que definitivamente necesitas otras habilidades para manejar este tipo de dispositivos. Y en la línea del tiempo, pues seguiría un poco el manejo de la electricidad, en donde ya empezamos a reemplazar máquinas de vapor y de carbón y este tipo de cosas por tecnología a base de electricidad, que además es la base fundamental para la creación de los chips, que hoy en día, pues digamos, son los que controlan todos los temas tecnológicos. Así que el manejo y control de la electricidad hace que, pues digamos, hoy podamos tener la creación de chips y todo el concepto alrededor de lo que es la base de la tecnología. Por supuesto, el Internet llegó más o menos en la década de los 80, pero en los años finales de los 90, el acceso masivo a Internet también fue una gran transformación y aceleró de alguna manera todo el cambio que estamos viviendo. Entonces, si se dan cuenta, pasaron mucho tiempo para lograr transformaciones fundamentales en nuestra vida cotidiana, pero últimamente vienen pasando ciertos acontecimientos que aceleran aún más, sobre todo porque la tecnología lo acelera de esa manera. Por supuesto, el tema se transforma en el tema del Big Data, es decir, donde ya toda la información que estamos desarrollando y gestionando y creando los humanos, toca administrarla, toca guardarla, toca alojarla, toca analizarla, por supuesto, y se crea todo este entorno masivo de información digital. Ahora bien, en el 2020 no hubo una revolución industrial, hubo una situación particular que cambió el mundo y fue la pandemia que vivimos y que aún seguimos viviendo. Entonces,
no catalogarla como una revolución industrial, pero sí una revolución en nuestras vidas. Arriba un poco lo que les muestro es gráficamente cómo es el cambio de la educación. Si se dan cuenta, desde finales a principios de 1800 hasta el día de hoy, continuamos manteniendo formatos de educación que fueron hace siglos creados. No hemos transformado radicalmente la educación. Y eso es lo que, digamos, empieza la tecnología a procurar transformar, a influenciar y a volverse un protagonista para ayudar a que la educación definitivamente se transforme. Y tratamos de mostrar un poco que en este 2020, debido a una situación coyuntural, pues los entornos de educación se transforman obligatoriamente y empezamos a explorar nuevas formas de aprender o nuevas formas de enseñar. Y nos atrevemos, insisto, obligados por la situación, a generar entornos de educación a distancia, y ahora vamos a hablar de entornos de educación híbridos, donde lo que antes pensábamos que era prácticamente imposible empieza a suceder y confiamos y creemos de que es posible. Eso también está pasando en las empresas. Y hago un paréntesis, digamos, antes pensábamos que la única forma de ser productivos era yendo físicamente a la oficina y haciendo nuestros trabajos en los lugares habituales donde hemos sido, digamos, contratados para generar alguna función. Hoy nos dimos cuenta que no, que podemos hacer nuestras funciones, que podemos ser productivos de manera remota y por eso lo catalogamos como una transformación también en la forma en que aprendemos y desarrollamos nuestro conocimiento. Entonces, un poco lo que queremos ver es que el aula de clases se está transformando y esa transformación, por supuesto, se basa en lo que la tecnología trae para eso. ¿Dónde estarán las principales necesidades de la tecnología en la vertical de educación? Por supuesto, la nube híbrida. A veces hablamos un poco del tema de la nube. No es un concepto muy nuevo. Por supuesto, el cloud existe hace bastante tiempo, pero estamos hablando ya de que las instituciones de educación deben pensar en tener información alojada en sitio y remota para poder, digamos, acceder fácilmente a información que le permita tomar decisiones, facilitar la vida del docente, la vida del alumno, y en términos de facilidad, hacer un entorno educativo más fluido y mucho más eficiente. Definitivamente los smart devices para aumentar y mejorar el conocimiento, ayudar a que las personas aprendan más rápidamente, aprendan de otra manera y no solamente continuemos enseñando del mundo tradicional. Tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, definitivamente es algo que también se ve desarrollando, que se viene desarrollando y que ya está impactando en otras geografías, cómo usar la inteligencia artificial para enseñar de una mejor manera los conocimientos a nuestros alumnos, cómo transmitirlos, cómo aprovecharlos. No necesariamente con todo el conocimiento yo lo tengo, lo construyo y lo entrego, sino finalmente también lo puedo, digamos, encontrar a través de investigación, haciendo networking con gente que tiene conocimiento y cómo ese conocimiento lo transformo para que esté de la mano de los alumnos. Soluciones inteligentes colaborativas, desarrollo de habilidades de los alumnos para crear soluciones de software y del mismo hardware, temas de robótica, que ayuden a generar y a despertar ese conocimiento tecnológico que los alumnos necesitan. Y por supuesto, en un futuro a muy corto plazo, el tema de redes 5G que va a transformar aún más nuestro comportamiento tanto en la vida cotidiana como en el segmento de educación. Entonces, hacia aquí va un poco las necesidades de tecnología de las verticales de educación y ustedes, digamos, como empresarios también hacen parte de que este proceso sea exitoso, digamos, construyendo con las instituciones respectivas y con quienes consideren un entorno educativo correcto para los futuros, digamos, funcionarios de sus organizaciones, ¿no? Ahora bien, vamos a empezar a hacer un poco de énfasis en lo que Lenovo se ha preocupado en los últimos tiempos y es cómo transformamos el entorno, la transformación del entorno educativo. Y hemos definido como 3 pilares fundamentales en nuestras soluciones. Las soluciones para la educación presencial, las soluciones para la educación a distancia y, por supuesto, las soluciones para una educación híbrida que consideramos va a ser la que va a prevalecer a partir de este momento en nuestro, digamos, entorno educativo. Ahora bien, entrando en la educación presencial, venimos de un modelo en el pasado en donde teníamos unas salas de cómputo o teníamos un aula móvil que podíamos trasladar dentro de la institución para que en algún momento de la semana y en un horario específico las personas pudieran interactuar con la tecnología. Es más, hemos abierto un poco
la mente en el sentido de que permitimos ahora hoy en día que nuestros alumnos lleven sus propios dispositivos hacia la institución. Entonces, en este modelo de educación presencial que todavía permanece y la mayoría de instituciones lo tienen, es donde la tecnología, el alumno, digamos, de alguna manera, va a la tecnología, ¿cierto? Pero debemos pasar un poco en donde la tecnología va hacia el alumno, es decir, tenemos que invertir un poco el proceso y masificar más el uso de tecnología. Es por eso un poco que lo que tenemos que hacer es un entorno en donde todo, digamos, todo el aparato tecnológico de la organización pues tenga dispositivos. Y aquí empezamos a hablar un poco ya de información acerca de nuestros partners, pero básicamente lo que tenemos que hablar es cómo hacemos para que cada vez nuestros estudiantes tengan acceso a la tecnología, ojalá uno a uno, es decir, por cada estudiante un dispositivo de tecnología. Eh, ¿Cómo hacemos para que los profesores, por supuesto, puedan administrar sus entornos educativos, tanto para entregar su conocimiento como para el control del aula de clase? Y, por supuesto, los dispositivos para las áreas administrativas digamos que de alguna manera controlan este entorno educativo. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, la educación presencial empieza a hablar de las soluciones de tecnología para el estudiante, para el profesor y para las áreas de administración. Ahora bien, aquí pues digamos que fotos de los productos de Lenovo y sus soluciones que pueden ser desde tabletas, 2 en 1, por supuesto portátiles ideales y diseñados para el área de educación, pero básicamente acá lo que les quería hacer un énfasis es un poco qué está pasando en la industria de educación. Y quise tomarme el tiempo para contarles un poco qué pasa con las soluciones de Chromebook. Chromebook hoy en día es, digamos, como dentro del sector de educación, es el principal proveedor de las instituciones de educación en estos países. Entonces, en países como Estados Unidos, Canadá, Suiza, Nueva Zelanda y España, hoy en día los Chrome ya son el principal device que usan los alumnos. Es un device que, pues digamos que le permite a los alumnos tener un dispositivo totalmente y 100% concentrado en lo que es el aula de clase, todo lo que el entorno de Google facilita el conocimiento. Entonces, de alguna manera, quería compartir con ustedes esta tendencia que está sucediendo en el mercado y es que Google Chrome ya es un protagonista relevante a nivel mundial y que muy seguramente y prontamente vamos a ver en nuestras áreas de negocio y en nuestra geografía. Ahora bien, pensando en la educación a distancia, ¿cuáles son esos pilares que la educación a distancia debe tener? Lo primero que les comentaba, dispositivos uno a uno, es decir, ya no es los alumnos yendo a una aula de cómputo una vez a la semana, sino como todo el entorno de educación se hace a través de tecnología y por eso hablamos de los dispositivos uno a uno. Plataformas de colaboración, y ahí hablamos del Learning Management System, y es todo ese entorno en donde colgamos toda la información propietaria o de terceros para distribuir y usarlo en el entorno del aula de clase. Por supuesto, el tema de videoconferencia, y en ese sentido, pues más adelante les voy a contar un poco qué está pasando allí, pero cómo hacemos esas salas colaborativas y que promuevan y co-creen o ayuden a la co-creación dentro del aula de clase, con alumnos presenciales y alumnos remotos. Por supuesto, el tema de la administración del aula de clase, por supuesto, es fundamental hacer seguimiento y maximizar los recursos del aula de clase. Así que hoy tenemos software especializado para la administración del aula de clase, la administración del dispositivo. Al tener más tecnología en manos de más personas, pues debemos administrarla y controlarla. Y por supuesto, el tema de seguridad, que es fundamental, tanto para padres como para alumnos, como para la institución, es fundamental el tema de la seguridad y la seguridad de todo tipo, ¿no? Entonces, razón por la cual hoy una educación a distancia requiere un entorno como el que les estoy mostrando, donde se controlen todas estas variables y garanticen que estamos logrando hacer que la educación a distancia sea realmente efectiva, funcional y en un entorno seguro para todos los actores que allí participan. Ahora bien, pasemos un poco al tema de la educación híbrida. Insisto en lo que les comentaba anteriormente. Pensábamos en el pasado que era imposible tener a nuestros alumnos de manera remota y que definitivamente interactuaran y aprendieran. He escuchado por muchas razones y por la experiencia de lo que estamos haciendo en Lenovo, que ha sido medianamente exitoso el trabajo que se hace de educación a distancia
en términos de la distracción que significa para padres y alumnos estar de manera remota. Sin embargo, la tecnología debe y procura ayudar a que ese entorno se vuelva mucho más amigable, más funcional y que solucione un poco la situación de tener personas físicas y personas remotas al mismo tiempo en un aula de clase. Acá empieza un poco entonces empiezo a mostrarles un poquito cómo sería una tecnología de educación híbrida en una clase remota y empezamos a tener dispositivos nuevos que no teníamos anteriormente en el entorno educativo. Y este se llama, digamos aquí en el caso particular, es una solución de Lenovo que se llama, está en el centro que se llama Think Smart Hub. Ese producto lo que hace es controlar estos otros devices que están al entorno educativo y por supuesto permiten que todo lo que se interactúa dentro del aula de clase funcione de manera correcta. Así que estamos sumando dispositivos de tecnología, de video, de voz y de audio que garanticen un entorno de aprendizaje moderno y que permita que tanto in-house como fuera del aula de clase puedan disfrutar de este espacio. Ahora bien, aquí una simulación de cómo se ve un aula de clase con nuestros devices. Entonces, pues el aula definitivamente, pese a que la disposición del aula de clase es, llamémosla tradicional, acá estamos viendo cómo a través de la tecnología garantizamos que, pues, que el entorno se vuelva mucho más amigable para el profesor, por ejemplo, y para también alumnos que están de manera remota. De esa manera, y acá en un corto video que no tiene sonido, pero les muestro un poco una tecnología que es el lector de contenido, donde se puede ver claramente cómo la persona, el profesor, puede mantener el formato tradicional de enseñanza, ¿cierto? Su tablero tradicional, pero a través de la tecnología puede ir capturando la información que está escribiendo sin interrumpir la lecturabilidad de las personas que están remotamente. De esa forma, garantizamos que tanto alumnos presenciales como remotos puedan ver la información y el profesor no tenga que preocuparse porque está obstruyendo la visión de quienes están de manera distante. Otra de las cosas importantes y pensando un poco en lo que sucede en la vida cotidiana nuestra, el tema de las clases híbridas y a distancias, pues definitivamente resuelven un problema que tenemos las personas hoy en día y es el tema del tránsito o el tráfico que hay en nuestros países, razón por la cual muchas de las personas han decidido voluntariamente, digamos, usar su posibilidad de conectarse remotamente y no estar físicamente, razón por la cual eso pues también nos está ayudando. Ahora bien, pensemos en que las soluciones de Lenovo están enfocadas a garantizar que ese entorno digital en el aula de clase funcione. Ahora les voy a mostrar un poco más completo todo el portafolio, pero acá hay un tipo de soluciones, digamos, llave en mano, que les permitirá tanto a las aulas, digamos, a las instituciones educativas, como también a las empresas, ¿no? Estas soluciones, por supuesto, digitalizan las salas de reuniones y, por supuesto, garantizan un mejor trabajo a quienes hoy en día colaboramos en una institución y requerimos un trabajo híbrido, como también está pasando. Ahora bien, entrando en una etapa un poco más detallada y final de mi presentación es cómo las nuevas tecnologías y tecnologías emergentes impactan en el aula de clase. Entonces estamos transformando el tema del currículum y el formato tradicional en donde un profesor entrega la información, esa persona concentra todo el conocimiento y lo transmite y los demás lo repiten. Acá estamos buscando a través de las tecnologías como las gafas de realidad virtual y aumentada, garantizar que existan frases como lo vi, lo aprendí, lo hice y lo entendí, es decir, como activo al alumno como parte importante de la decisión. Acá les muestro que esto es una realidad, es decir, es un producto de Lenovo que ya se consigue en nuestra región y que no solamente, insisto, impacta el segmento de educación, sino también el segmento industrial, porque de alguna manera este tipo de soluciones ya están resolviendo algunos problemas de educación y de conocimiento a distancia y otro tipo de soluciones que se requieren en el mundo de los negocios. Entonces acá les muestro un poco cómo el entorno de las soluciones a través de las gafas de realidad virtual y aumentada, digamos, empieza a transformar el formato de entregar conocimiento en las aulas de clase. Aquí probablemente por temas de inversión y lo que significa la administración de estos dispositivos, pues hablamos de esa aula de clase móvil, que en donde llevamos esa información
a las diferentes aulas tradicionales, pero generamos un entorno distinto, mucho más participativo de parte del alumno, innovador, de alto impacto, que ayuda a los alumnos definitivamente a aprender mejor acerca de las soluciones. Finalmente acá, y en un ejemplo, digamos desde el punto de vista de aprendizaje, están viendo cómo unas personas están conectadas en dos países, Perú y Ecuador, están viendo una película al mismo tiempo en diferentes. ¿Pueden conversar entre ustedes? Bájale el volumen a la película, Jesús. Conversar entre ellos. Pero el ejemplo va un poco a que... Miren, si conversen entre ustedes, quiero demostrar que están conectados. Pueden hablar a través de la pantalla, es decir, están escuchando dentro de la película o dentro del video que están viendo, empiezan a interactuar. Fernando, como una especie de está desde Ecuador. Hola, Fernando. Puedes mirar de alguna manera, esto ya está impactando a la tecnología de educación. Sí, puede ser una herramienta útil para generar mayor y mejor conocimiento. Y este último simplifica un poco lo que podría estar pasando en las aulas de clase en el tiempo corto si logramos usar, por ejemplo, esta tecnología. Y es que el juego haga parte del conocimiento, de la forma que entregamos conocimiento a las personas o a nuestros alumnos o a nuestros oyentes. Entonces, generar entornos donde el conocimiento se entrega a través de herramientas de tecnología que invitan a jugar, pues ya sabemos que, digamos, las personas jóvenes es una prioridad los juegos, los videojuegos, y a través de este tipo de herramientas de tecnología podemos capitalizar ese interés que ellos tienen por este tipo de herramientas para entregar conocimiento. Así que el aula de clase también se transforma en un lugar de juego y en ese entorno de juego y aprendizaje logramos un conocimiento distinto, mayor interés y por supuesto una relación distinta con nuestros alumnos y entre, obviamente, profesor y alumno. La tecnología de realidad virtual también está impactando los negocios. Acá les muestro un poco, les muestro un poco cómo la tecnología con unas gafas de realidad virtual también genera un desarrollo de procesos de trabajo totalmente distinto. Introducing the Think Reality A3, the most versatile enterprise smart glasses ever. El entorno laboral. Perdón, me regreso aquí. Listo. Entrando y para finalizar en el tema de que lo que les he contado realmente sucede y pasa, les voy a contar un poco de Lenovo para cerrar. Lenovo tiene una vertical de educación, se llama Smart Education, y aquí está todo, digamos, como todo el panorama general de lo que para Lenovo significa las soluciones de educación. Muchas veces asociamos a Lenovo con una compañía de desarrollo de tecnología únicamente de hardware, y lo que les queremos compartir a todos ustedes es que Lenovo dejó de ser una compañía exclusivamente de hardware para ser una compañía que crea otro tipo de soluciones, muchas de ellas basadas en software propietario y de terceros, que nos ayuda a generar un entorno de soluciones más que un proveedor de hardware. Entonces, tenemos soluciones para la administración del aula de clase, para la creación de contenidos, para la administración de los dispositivos, para, digamos, compartir información y controlar el entorno educativo, y por supuesto en la educación híbrida tenemos todo el entorno de digitalización del aula de clase para garantizar que tenemos un entorno educativo mucho más productivo y provechoso para los alumnos. Definitivamente, y pensando en el sentido de cómo lograr que este tipo de tecnologías tengan un ROI, un retorno de inversión, pues sin lugar a dudas, instituciones que han implementado este tipo de soluciones han logrado captar más alumnos, más interés de padres de familia y, por supuesto, volverse instituciones de primer nivel. Definitivamente, pues, la tecnología está transformando la educación y ese era el mensaje que quería dejarles con esta corta presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Mauricio Arcila, por su destacada participación en esta 32ª edición del Encuentro Empresarial del Norte. Antes de hacer una pausa, queremos invitarlos a visitar los stands de nuestras empresas patrocinadoras, donde podrán encontrar información de gran utilidad. Para ello, deben ingresar a www.een.com
stands virtuales. Así es, vamos a volver en breve con el panel Casos de éxito en transformación digital, empresas peruanas. Vamos a la pausa comercial, venimos con más.